Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a ver los que son los óxidos no metálicos, también denominados muchos de ellos anhídridos, porque al reaccionar con el agua forman ácidos, y también se los conoce como óxidos covalentes porque la unión entre el oxígeno y el no metal es del tipo covalente. Bien, recuerden que los no metales no son muchos en la tabla periódica, así que vamos a tratar de agruparlos de acuerdo a sus estados de oxidación. Lo que sí tienen, los metales son bastante de estado de oxidación. Por un lado tienen que recordar que el ion óxido, o sea, el ion óxido, es el oxígeno elevado a la -2, es decir, ese sería el estado de oxidación del óxido, o a la -2. Así que con el primero que vamos a empezar son con los óxidos del cloro, que van a ser muy similar al bromo y al yodo porque tienen los mismos estados de oxidación. El cloro como elemento es biatómico, es decir que presenta una atomicidad 2, y sus estados de oxidación son -1, que esto es para formar hidruros, +1, +3, +5 y +7. Cuando actúe con +1, el óxido, el nombre clásico se va a llamar hipocloroso. Cuando lo haga con 3, cloroso. Cuando lo haga con 5, clórico. Y con 7 se va a llamar perclórico o hiperclórico. Esto sería para el nombre clásico. Es decir, vamos a ir haciendo cada uno de ellos. Recuerden que esto es lo mismo, va a ser el mismo para el bromo y para el yodo porque tienen los mismos estados de oxidación. Pero hoy día vamos a trabajar con el cloro. Es decir, que si yo al cloro lo hago reaccionar con 1, que sería su valencia, frente al oxígeno, que actúa con 2, lo que tenemos que hacer acá es intercambiar las valencias. Es decir, el 2 del oxígeno pasaría al cloro y el 1 del oxígeno pasaría y el 1 del cloro pasaría al oxígeno. Para balancear esta reacción química, porque esto es un fenómeno químico, voy a poner un 2 grande ahí, ¿ven? Y hago 2 por 2, 4. Como ya tengo 2 acá, acá me faltaría 2. Y 2 por 1, 2, que ya lo tengo ahí. O sea, si quieren le ponen un 1, no hay problema. Las tres nomenclaturas de este óxido serían óxido hipocloroso, monóxido porque tiene un solo oxígeno, monóxido de dicloro. Esta se llama la atomicidad según la atomicidad. Recuerden que la atomicidad, por atomicidad entendemos el numerito que aparece como subíndice en la fórmula molecular. Entonces, como hay un solo oxígeno, sería monóxido de dicloro. Y la otra nomenclatura sería óxido de cloro, y en números romanos y entre paréntesis ponemos el estado de oxidación, que se llama numeral de Stock o nomenclatura de Stock. Bien, hasta ahí me van siguiendo, espero que sí. El otro que podría hacer es cuando el cloro actúe con 3. Acá la reacción nos va a quedar que el 3 del cloro pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al cloro. Balanceamos obviamente poniendo otro 2 grande. 2 por 2 son 4, o sea que acá iría un 2, y 2 por 3 son 6, ahí iría un 3. Y los nombres para este óxido sería, entonces, óxido cloroso, trióxido, porque tiene 3 oxígenos, trióxido de dicloro, u óxido de cloro, en números romanos 3. Bien, nos quedaría ver con los estados de oxidación 5 y 7, para lo cual voy a borrar. Entonces, cuando lo hace con 5, el cloro más el oxígeno, recuerden que el oxígeno siempre es 2, intercambiamos la valencia. El 5 del cloro pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al cloro. Para ajustar esto ponemos un 2, como siempre, 2 por 2, 4, o sea que acá me faltan 2 porque sería 2 por 2, 4, 2 por 5 son 10, acá me faltaría un 5, 5 por 2, 10. Y este muchacho se llamaría entonces óxido clórico, pentóxido de 5, pentóxido de dicloro,
u óxido de cloro 5. Bien. Y nos queda el último, que es actuando con 7, que sería cloro actuando con 7, su estado de oxidación. Nos quedaría cloro 2, oxígeno 7 ahora. Pondríamos un 2 para ajustar, un 2 acá y un 7 acá. Y este se llamaría entonces óxido perclórico, pentóxido de dicloro u óxido de cloro 7. Bien, ahí tendríamos todos los óxidos del cloro. Recuerden que con el bromo y el yodo es lo mismo, nada más que cuando actúe con uno va a ser hipobromoso, bromoso, brómico, perbrómico, y cuando sea con yodo, yodoso, hipoyodoso, yodoso, yódico y peryódico. Bien, ahí tenemos más o menos los que tienen estado de oxidación 1, 3, 5 y 7. Otro grupo importante son los que tienen estado de oxidación 2 y 3 para formar anhídridos. Acá voy a tomar como referente, como ven, óxidos. Vamos a tomar los óxidos del fósforo. El fósforo cuyo símbolo es P. Ojo aquí, piojo, porque me pueden hablar de un P4, que a ese se le llama fósforo blanco, o me pueden hablar de un P8, que sería fósforo rojo. En el caso del fósforo, los tres estados de oxidación son -3, +3 y +5. Cuando actúe con 3 va a ser fosforoso, y cuando actúe con 5 va a ser fosfórico. Similar al fósforo tendríamos el arsénico y algunos del nitrógeno, no todos porque el nitrógeno es el que más estado de oxidación tiene, pero los dos anhídridos del nitrógeno se van a formar con 3 y con 5. Entonces ponemos fósforo más oxígeno. En el primer caso vamos a hacer que actúe con 3. Nos va a quedar 3 del fósforo al oxígeno, el 2 del oxígeno acá. La balanceamos esta reacción. Ponemos un 2 grande, 2 por 2 son 4. Bueno, entonces acá necesitaría un 4 y 2 por 3 son 6. Como ya tengo 2, ahí iría un 3. Y este compuesto se va a llamar entonces óxido fosforoso trióxido, porque tiene 3 oxígenos, de difósforo u óxido de fósforo 3. Bien, cuando lo haga con 5 el fósforo me va a quedar 2 del oxígeno y el 5 del fósforo al oxígeno ahí. Entonces balanceo con un 2, 2 por 2 son 4, 2 por 5 son 10, como tengo 2, me faltaría un 5. Y este entonces se va a llamar óxido fosfórico pentóxido de 5, pentóxido de difósforo u óxido de fósforo 5. Bien, en el arsénico va a ser lo mismo, arsenioso y arsénico, esos van a ser los nombres que reciben, y en el nitrógeno, nitroso y nítrico, aunque se le suele decir en el nitrógeno anhídrido nitroso y anhídrido nítrico. Otro grupo más o menos serían los óxidos del azufre, como C. Entonces los óxidos del azufre, el azufre su símbolo es S, aunque puede parecer como una variedad aleotrópica, el S8 como octoatómico. Es posible que muchas veces me lo escriban así. El azufre tiene como estado de oxidación -2, +2, +4 y +6. Cuando actúe con +2 se le va a llamar hiposulfuroso. Cuando actúe con 4, sulfuroso.
y cuando actúe con 3 sulfúrico. Bien, entonces si ponemos azufre actuando con 2 más el oxígeno, acá miren ustedes que estos dos se simplifican, ven el 2 y el 2, porque el 2 del azufre pasaría al oxígeno y el 2 del oxígeno pasaría al azufre y puedo simplificar, o sea que me va a quedar SO solamente. Bien, a este le ponemos un 2 para ajustar y un 2 para ajustar acá. Y este óxido se va a llamar entonces óxido hiposulfuroso, monóxido de azufre se le suele decir, o hiposulfuroso, y después óxido de azufre 2. Cuando lo haga con 4, que es muy común me va a quedar SO2 porque se va a simplificar el 4 con me quedaría un 2 que pasaría al oxígeno. Esto ya está balanceado, chicos, es muy común este compuesto que se suele decir óxido sulfuroso o anhidrio sulfuroso. Dióxido de azufre es el nombre más común, u óxido de azufre 4. Bien, y por último nos quedaría, si tenemos lugar ahí más o menos, si nos hacemos un zoom para que no nos quedemos corto, vamos a hacerlo un poquito más grande. Cuando actúa con 6, también es muy común al simplificar el 6 con el 2 del oxígeno nos queda un 3, o sea que ahí va a quedar un 3. Sí o sí acá tengo que balancear, ponerle un 2, 2 por 1 son 2, 2 por 3 son 6, ahí me falta un 3, y se va a llamar entonces óxido sulfúrico, trióxido de azufre, o óxido de azufre 6, que sería la valencia. Mi vecino ha empezado a hacer agujeros en la pared, así que no se pongan nerviosos. Y bueno, nos quedaría, otro muy común es el carbono, que lo voy a dar para que no tengamos problemas. Y completamos por lo menos en parte todos los óxidos no metálicos en esta situación. Entonces, los óxidos del carbono, el carbono suele tener de valencia o estado de oxidación menos 4, más 2 y más 4. Con más 2 se va a llamar carbonoso y con más 4 carbónico. Entonces, cuando yo hago actuar el carbono con 2 más el oxígeno, se van a simplificar y me queda CO, que para balancearlo hay que poner un 2 acá y un 2 acá. Este muchachito, el nombre más vulgar que recibe es monóxido de carbono. Saben que es un gas bastante tóxico y salen las malas combustiones. Óxido carbonoso, le puede decir algún profe que sea medio antiguo, u óxido de carbono 2. Y por último, uno muy famoso que es cuando actúa con 4, que me quedaría CO2, y ahí queda balanceada la reacción, y se llama óxido carbónico o gas carbónico, dióxido de carbono, u óxido de carbono 4. Bien, bueno, acá más o menos les he hecho un pequeño resumen de cómo son los óxidos no metálicos. Siempre hay que tener presente las valencias e intercambiarlas con el oxígeno. En el caso de que sus valencias sean múltiplos, se pueden simplificar, como hicimos acá, o sea, el 4 con el 2. Lo que he hecho acá es que
Si este actúa con 4 y este con 2, al simplificarlo me queda 2 y ese 2 va para abajo. Y si no son múltiplos, bueno, no los podrán simplificar, pero más o menos tienen un vistazo de cómo serían los óxidos no metálicos, que muchos de ellos se llaman anhidrios porque al reaccionar con el agua dan ácidos, y otros se llaman óxidos neutros que no reaccionan con el agua y no van a dar ácido. Dentro de los óxidos neutros más famosos está algunos óxidos del nitrógeno que no van a dar ácidos, que son el NO, el NO2, el monóxido de carbono, este también es un óxido neutro. Estos generalmente no reaccionan con el agua, no hay reacción con el agua. Entonces se los denomina óxidos neutros. A los otros que reaccionan con el agua para dar sus respectivos ácidos se les suele decir anhidrios. La palabra anhidrio significa sin agua. Se los quiere, los veo en la próxima. Gracias.